En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti. Pues providencialmente en esta semana de Pasión, en nuestros ejercicios, celebramos la fiesta del martirio de San Juan Bautista. En junio se celebra el nacimiento y este día se celebra el martirio. Es el único santo, junto con la Virgen, que se celebra el nacimiento, su nacimiento, ¿no? Fue el precursor de Jesús, ¿no? Como sabemos, precursor en su nacimiento. Estaba ya de 6 meses Isabel cuando el ángel Gabriel le anunció a María la encarnación del Verbo de Dios, y también fue precursor en su muerte, no solamente cronológica en el tiempo, sino también en la manera tan abyecta, ¿no?, de morir. Este relato que acabamos de escuchar, ¿no?, por mucho que lo conozcamos, no deja de ser ridículo, ¿no?, la manera que tiene de morir un hombre santo, ¿no?, que le tenía por tal aquel que le mató, honrado y santo, y que lo escuchaba con gusto. Parece que se retrata Pilato, ¿no?, que también vio en Jesús un hombre justo que no había cometido ninguna fechoría. Y sin embargo ambos entregaron a la muerte a sus víctimas, ¿no? Por tanto, Juan es precursor de la muerte de Jesús, no solamente en el tiempo, sino en la injusticia que se realiza. Por eso hemos pedido, ¿no?, en la oración colecta, que siempre hay que estar como atento, ¿no?, en vez de estar deseando sentarnos, escuchar qué es lo que estamos pidiendo, y cuando digamos amén, decirlo con entereza, sabiendo que es lo que acabamos de pedir, ¿no? Nos ha pedido que seamos también, ¿no?, como lo fueron Juan y Jesús, mártires, ¿no?, de la verdad y de la justicia. Hoy en día estamos en una época que algunos han denominado como la época de la posverdad, ¿no?, dando a entender que estamos en una época en la cual pues nadie puede erigir su opinión en verdad, salvo la propia opinión de que nada se puede erigir como verdad. Claro, el relativismo tiene su muerte dentro de sí mismo, pero como no es nada coherente en sí mismo, como es incoherente, ¿no?, el planteamiento de personas como Herodes o Pilato, pues también es incoherente, pero no por eso deja de imponerse con fuerza. Y deja también de tener sus propios mártires, ¿no? La cultura de la cancelación en la cual vivimos ahora mismo, ¿no?, y que es propiciada por los poderes mediáticos, pues la sufren muchas personas, y hay mártires de la verdad. Tenemos que ser conscientes de esto y saber lo que nos toca, ¿no? Y saber que, tenemos que ser prudentes, ¿no? Obviamente, prudentes, ¿no? No es cuestión de ir buscando el martirio, ¿no? De hecho, Tomás Moro, por ejemplo, ¿no?, es un ejemplo claro de un hombre también fiel a la verdad, pero que tampoco, digamos, que metió la cabeza debajo del cadalso, ¿no?, sino que intentó a todos modos, pues, preservar, ¿no?, su conciencia sin necesidad de
llevarse él mismo al martirio. Pero cuando le pusieron entre la espada y la pared, pues hizo lo mismo que hizo Juan, ¿no? Decir la verdad. Esa no es tu mujer. Y la verdad escuece. Por eso también somos nosotros sal de la tierra y no miel, como decía Bernanos, ¿no? Porque cuando toca humildemente, pues señalar la verdad y decirla, y a veces no la de los demás, sino la nuestra propia, ¿no? Definirnos como católicos consecuentes en mitad de un mundo donde no hay normalmente mucha moral y menos consecuencia todavía, ¿no? Bueno, pues la verdad, ¿no? Defensores de la verdad en un mundo en el cual la verdad ya no se aprecia. Y por otra parte, también mártir de la justicia. Parece mentira, pero ¿no? Esa idea de la posverdad, donde al final, ¿no?, la justicia está en que cada uno haga lo que le dé la gana, piense lo que quiera, al final es el reino de la injusticia, es el reino del más fuerte, ¿no? Porque en un mundo así, donde no existe la verdad, al final, si no es la verdad la que se impone, ¿qué se impone? Pues se impone la fuerza. Y entonces el más fuerte, como estamos viendo, ¿no?, por la cultura de la cancelación, es la que pone su propia Inquisición, que funciona mucho mejor que la Inquisición de la Iglesia. Cuando se achaca que hace 500 años, ¿no?, la Iglesia tenía una Inquisición, ¿no?, que mataba personas, pues estamos señalando un hecho de hace 500 años cuando ahora lo han mejorado y con mucho, ¿no?, las modernas maquinarias, ¿no?, de cancelación. Bueno, pues la justicia que nosotros defendemos es la justicia de la verdad. Pero una verdad que es la de Cristo. Es decir, al final nosotros, cuando nos sabemos poseedores de una verdad, sabemos que esa verdad no es un libro, ni un catecismo, ¿no?, ni una sagrada escritura, ¿no? Es una persona, que es Cristo, es un corazón que él se definió a sí mismo como la verdad en ese diálogo con Pilato, ¿no? Y precisamente por eso, ¿no?, la justicia, ¿no?, que como católicos también defendemos, ¿no?, es la que propicia la verdad, la que propicia Cristo, por tanto. Y Cristo, si vemos su vida y sobre todo su muerte, vemos como la justicia de Cristo, y no solo su misericordia, sino su propia justicia, es hacer justos a los injustos. Es decir, que la justicia cristiana no se limita a dar al bueno su premio y al malo su castigo, que en sí mismo eso es justicia, ¿no?, dar a cada uno lo que se merece, que diría el derecho, ¿no?, sino que la justicia de Cristo, y sigue siendo justicia, ¿no?, sin llegar incluso a ser misericordia, ¿no?, o podríamos decir que es una justicia que tiende hacia la misericordia, ¿no?, consiste en lo que hace Cristo en la cruz, ¿no?, que es el perdón, que es el excusar, que es el comprender, que es el intentar, ¿no?, que aquellos que viven injustamente se conviertan en justos. Por eso la justicia cristiana es mucho más, ¿no?, que algo frívolo, neutro o aséptico, ¿no? Es la justicia de Cristo en la cruz, ¿no? Es la justicia del que muere perdonando, como todos los mártires, ¿no?, que hacen de su propia muerte, ¿no?, la condición de la salvación de sus propios verdugos. Lo cual es sorprendente, ¿no?, porque en un acto supremo de injusticia, que es la muerte del inocente, ellos están condicionando su muerte a la conversión del injusto y del verdugo. Lo cual da a entender, ¿no?, que efectivamente la verdad cristiana hace este mundo más justo que ninguna otra verdad. Y que la verdad del mundo es la ley del más fuerte y es la pura injusticia, ¿no?, como se deriva en todos los aspectos sociales, económicos o políticos que, por desgracia, hemos visto en el siglo pasado y seguiremos viendo mientras renunciemos a la verdad. Bueno, pues estar dispuestos a defender la verdad y la justicia. La verdad de Cristo y la justicia que llega a amar al enemigo. Ese es el último reto de la justicia cristiana, y así lo presenta Cristo precisamente, ¿no? Veamos, ¿no?, en qué situaciones nos pone el Espíritu Santo, cuáles son nuestras condiciones de vida, dónde estamos inmersos y dónde, con mucha humildad, con mucha sencillez, pero con mucha valentía, tenemos que hacer pues lo que Dios nos manda, como ha dicho en la primera lectura. No les tengas miedo, sino yo te meteré miedo de ellos.
¿Y qué significa no tener miedo? Pues significa proclamar con sencillez la verdad y la justicia que hemos conocido.